Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. The drop mic. Listen to this place. This is insane. Esto es una locura. Question of the hour, I'm getting. La pregunta del momento que me hacen es CM Punk. Are you gonna sign? Ahora que estás en WWE de vuelta, ¿con quién vas a firmar? CM Punk estará en SmackDown, Raw o NXT. Hay algunas personas a las que no les gusta el feliz y afortunado CM Punk. Así que permítanme subir esto a 11. ¿De quiénes quieren que yo hable? ¿Quieren que les hable de Cody Rhodes? Les podría contar algunas historias. Quizás pueda luchar contra Kevin Owens. Él y yo probablemente nos parecemos mucho. ¿Quién se sentiría cómodo haciendo equipo con alguien que golpea a la gente en su cara directamente tras bastidores? Oye, es el 2023, damas y caballeros. Simplemente uno no puede hacer cosas como esas. Eso es una locura. ¿Podría confiar en un tipo que escucha voces en su cabeza? ¿Podría hacer equipo quizás con alguien y su nombre es... ¿O quieren que les hable de alguien que no está aquí? Roman Reigns. No olvides quién es el verdadero tipo Paul Heyman original. Todo el mundo me ha recibido con los brazos abiertos, excepto por ese tipo. Pero no voy a confiar en nada de lo que él tenga que decir. Y no es porque tengo una voz quejumbrosa, es porque ni siquiera es el hombre de su propia casa. Todo el mundo quiere hablar de terminar su historia. Pero yo he vuelto para terminar lo que empecé. Vamos a descubrir exactamente dónde firmo y comenzaré mi viaje para yo terminar mi historia. Y eso significa una cosa: evento estelar de WrestleMania. ¿Con qué marca firmará CM Punk? Pacata, fuacataya, tukiti. Hola familia, soy Jerry Soto y muchas gracias por acompañarnos en otra emocionante edición de WWE en español. Y vamos a lo que vinimos. Está en boca del universo entero y más allá. Estamos hablando de CM Punk. Regresó y de manera contundente y claro, ha estado analizando... ¿Qué marca es la que le conviene? ¿A dónde quiere llegar? ¿A la marca roja, a la marca azul, a la marca amarilla de NXT? ¡Hey! Las ofertas están ahí. Ahora CM Punk finalmente tenía la oportunidad de poner tinta en el papel, cosa que hacía muy feliz a Adam Pearce. Así es, CM Punk firmando con la marca roja y Adam Pearce está... Mira que baila, sobre todo después de haber perdido a Randy Orton, quien firmó con Nick Aldis a la marca azul. Pero bueno, el mejor en el mundo firmaba en la marca roja en la misma ciudad que lo vio partir hace casi una década exacta. Y claro, muchas superestrellas, muchas personas tras bastidores en la marca roja están contentísimas con el regreso de CM Punk, pero algunas, o tal vez debo decir alguno, no necesariamente, porque CM Punk parece no estar dentro de la visión que Seth freaking Rollins tiene de WWE. Así que Seth freaking Rollins llegaba al cuadrilátero para verse cara a cara por primera vez con él desde el regreso de CM Punk. CM Punk. Welcome. Bienvenido CM Punk to Monday, a Monday Night Rollins.
I hope you know Espero que sepas how incredibly fortunate you lo are increíblemente to even afortunado be que eres, standing in siquiera this ring poder estar right parado en now. este ring en este But could you just do me momento. just one, Pero one little favor, hazme un just pequeñito one favor, thing, solo una one cosita, thing, please. una cosa, por favor. Don't you dare No te atrevas call this place your home. A llamar a este lugar tu casa. You abandoned Tú this abandonaste place 10 este years lugar ago. hace 10 años. Not only did you abandon No solamente it, lo but you abandonaste, actively pero tried to activamente tear it trataste down. de destrozarlo, de tumbarlo, You spent finiquitarlo. 10 years Pasaste 10 slandering años me, atacándome, slandering injuriándome every a mí single person y a cada back una de in las that personas que locker están en ese room, and then you wanna vestidor. walk back in Y quieres here regresar and call aquí this place y your llamar este home. lugar This tu is not casa. your home. Esta no es tu This is casa. my home. Esta es mi casa. I've been here. Yo he estado Everybody in aquí. the back, Todos los que those están are my brothers atrás, and esos son mis sisters. hermanos y hermanas. Everybody here, Todos los que están everybody aquí, watching todos at los que home, están mirando that desde is my casa. family, Esa es and mi this familia. is our Y esta es home. nuestra And I will do casa. everything Y yo voy a within hacer my power todo lo que to esté en mi protect poder it para from people proteger like mi you. casa de gente como tú. Let me make one thing Déjame dejar perfectly algo clear. I don't want perfectamente there to claro. be any confusion. Yo no quiero ninguna I know I'm a bit confusión. worked up. Yo I sé want que estoy un everybody to poco understand molesto. I'm going to Le digo a todo say el mundo y lo voy a decir sin plainly embargo with every claramente fiber in con my cada being. fibra de mi ser. hate you. Te detesto. But Pero if you're going to be a part of WWE si vas a ser again, parte de then I WWE, want you entonces on Monday yo Night te Raw. quiero en Monday Night Raw. Because the truth always Porque la comes verdad out, siempre pal. The sale, truth pana. always La comes verdad out. siempre I know, you reluce. know, Yo everybody sé, todo el else mundo knows sabe, todos this is your todos last saben chance. que esta es tu última oportunidad. And so, one of two Así things que is gonna happen. dos cosas Either van a you're gonna pasar. expose O tú yourself, vas a dejar en you're evidencia quién gonna eres. self-destruct like you Vas a always do, destruirte and a ti I'll be mismo the como first siempre person haces y in yo the seré la back primera to persona allá slam the door atrás shut quien te on your cierre la legacy. puerta sobre tu legado. Or if by some O si por miracle algún milagro you have changed tú has cambiado and you've got any gas left in this y te old queda tank, algo de gas en este viejo tanque. maybe one day Quizás you'll be algún lucky día enough serás afortunado lo to suficiente stand across the ring para from estar me del otro lado del ring conmigo in a World Heavyweight Championship match. en una lucha por el campeonato mundial pesado. And then I will expose Y luego you yo for the fraud te that dejaré you en evidencia are. como el fraude que eres. I will show you that there Te are mostraré levels to que hay this. niveles en I will esto. wrestle circles around Voy a you, darte and I will círculos let you y voy a understand dejarte in real entender time en el momento correcto, what de it la forma means correcta, lo que significa to be best in the ser world. el mejor en el mundo. Are you done? ¿Ya terminaste?
That's your one pass to stand here and speak to me Esa es la única disrespectfully vez without que me te voy a coming after you. permitir el salir aquí a hablarme irrespetuosamente sin que yo vaya por ti I have inmediatamente. never asked for anything Yo to be nunca handed he to me, pedido que me and I've regalen always done nada y things siempre stubbornly he the hecho hard las way, cosas and de I'm la here to do manera that. Adam Pearce, where difícil, you at? empeñado en eso. Adam Pearce, ¿dónde We're estás? making things official. We might as Estamos well haciendo make las it cosas official. oficiales. Bueno, pues vamos a hacer las oficiales. Yo hago las cosas a la manera obstinada, pero CM bueno, Punk is entering the CM Royal Punk Rumble. va a entrar a Royal Rumble. Es una forma de acercarse a Rollins. And when Y CM Punk cuando wins, CM Punk gana, maybe, Seth, tal vez it's you Seth he's coming after. es tras de ti que viene. Amigos, Punk es oficialmente Raw, sea su casa o no, independientemente de cómo lo vea Seth Ricky Rollins. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que, deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Ay, familia, en el pasado SmackDown comenzó el torneo buscando un retador número 1 al campeonato de Estados Unidos de Logan Paul. Y Bobby Lashley, el Todopoderoso, y Santos Escobar lograron ganar, lograron pasar a las semifinales. Pero hay un detalle importante en todo esto que tiene que ver con el campeonato norteamericano de NXT, porque Dragon Lee cayó frente a Santos Escobar, pero su mala suerte dio un giro de 180 grados hacia la buena suerte, porque la mala suerte fue de Wes Lee también, quien quedó lesionado y no podía competir. Así que Dragon Lee tomó el lugar de Wes Lee para enfrentarse a Dirty Dominic Mysterio por el campeonato norteamericano de NXT en el eventazo premium en vivo NXT Deadline. Y muy a favor de Dragon Lee estaba en la mesa de comentarios el miembro del Salón de la Fama, Rey Mysterio, quien dice claramente que Dragon Lee es el futuro de la lucha libre. Intensa la acción, Dragon Lee con la gran oportunidad, pero ahí está Dirty Dominic Mysterio preparándolo para lo que todos conocemos, y esto enfrente del gran Rey Mysterio, pero no, ningún, no te vistas que no vas, no hay 619, pero lo que sí hay es Dragon Lee luciéndose arriba y todo lo que sube tiene que bajar. ¡Qué impacto para el 1, 2 y casi, pero no! Tiene que trabajar un poco más, darle la vuelta al asunto, lo revienta otra vez y ahora sí, 1, 2 y ¡zam! Se acabó. Dragon Lee es el nuevo campeón norteamericano de NXT y es hora de celebrar con el maestro, el verdadero maestro de las 619, el miembro del Salón de la Fama. Charlotte Flair fue construida para ser el centro de atención. Esto es para lo que nací. Este es mi destino. Criada para ser campeona. Posiblemente el currículum de logros más impresionante. 7 veces. 11 veces. La 14 veces campeona. ¡Vamos! Yo no robo oportunidades. Yo soy la oportunidad. Drew McIntyre. ¿Cómo explicar a Drew McIntyre? Un hombre que ha estado arrasando en semanas recientes, indudablemente cierto, pero un hombre que no ha sido tímido, sino que se ha descargado, diciendo que su ira la va a desatar sobre todos y cualquiera que se le cruce en el camino, incluyendo individuos que claramente han sido, bueno, sus amigos. Y esta semana en Raw tenía la oportunidad de vencer precisamente al hombre que podríamos decir fue el catalítico para este nuevo comportamiento, si se quiere, de Drew McIntyre, y me refiero, claro está, a Jey Uso. Ahora, antes del combate, Drew McIntyre se disculpaba, creo, por lo que le hizo a Sami Zayn hace un par de semanas. Vamos, lo dejó posiblemente lesionado del menisco de una manera completa y absolutamente brutal. Y yo no sé si Drew McIntyre realmente se estaba disculpando o si él lo que realmente piensa es que Sami Zayn se merece exactamente lo que le pasó. Y con esto en mente, entonces venía Drew McIntyre a enfrentarse al hombre
a quien él nunca parece que disculpará por sus transgresiones mientras era parte del linaje, Jey Uso. Por ahí viene, se acerca lo que se acerca, sí, la cuenta regresiva del 3, 2, 1, lo está cantando, viene con la Claymore, para, lo interrumpe en super patada de Jey Uso, y otra más la de por si acaso, y ahora sí, va a buscar altura, lo está cantando y sabemos igual lo que viene por ahí, plancha Uso, que es interrumpida por rodillas de Drew McIntyre, lo tiene listo, y desde el futuro, quitándole tal vez el futuro en este combate a Jey Uso para el 1, 2, sí. ¿Qué? Pero una caída tan aparatosa y Jey Uso logra revertir el conteo. No, Drew, ¿qué estás haciendo, Drew? La verdad es que Drew McIntyre está demostrando colores completamente nuevos. ¡Sí! No viene la Claymore, si viene una poderosa lanza de Jey Uso para el 1, 2 y... Oye, no logra vencerlo tampoco. La frustración se apodera de él. No es para menos. Y ahora el árbitro encontró el... le va a arrancar el ojo, señor árbitro. No, por poco lo deja ciego. Y claro está que no podía ver esa Claymore que llega y ahora sí que esto se acabó. Utilizando todo a su favor y vemos un cambio drástico en Drew McIntyre. Sí, es poco característico en él, pero esta ira, esta crueldad de Drew McIntyre, la verdad es que le ha estado dando victoria tras victoria. Incluso le ha terminado dando a McIntyre exactamente lo que quiere, otra oportunidad por el campeonato mundial pesado. El guerrero escocés busca ponerle fin al gran reinado de Seth freaking Rollins para empezar el año, el día de año nuevo del 2024, el primer Raw del año. El 27 de enero. 30 hombres, 30 mujeres. En el único evento de este tipo. Legacies will be written and dreams will come true. Todo el mundo está hablando de WWE Royal Rumble. Cody. Te he visto semana tras semana, una y otra vez hablar de terminar tu historia. Sin embargo, no estás más cerca. Eres un perro persiguiendo un carro. Por muy grande que seas, tú no eres suficiente y nunca lo serás. Tú dices que no me respetas. Esa es tu debilidad. Te esfuerzas por la admiración de los demás. Yo me liberé de esa carga hace mucho tiempo. Ahora, yo escribo mi propio destino. Yo escribo mi propia historia. Shinsuke Nakamura ha renacido gracias a ti, Cody. Pero ahora yo pondré fin a tu historia. Yo soy la verdadera pesadilla. Recuérdalo siempre. Tú pediste esto. Por meses, Shinsuke Nakamura ha estado lanzando unos mensajes crípticos, viles, extrañísimos, y no sabíamos realmente a quién hasta que terminó la espera. Se refería a Cody Rhodes, quien Nakamura dice ha tenido una especie de historia paralela a la suya. Y claro, realmente Cody Rhodes, al enterarse de esto, busca convertir la vida de Nakamura y la idea de Nakamura y este destino de Nakamura en una absoluta pesadilla. Pero Nakamura dice que lo que le va a pasar a Cody Rhodes es todo excepto un cuento de hadas. Y bueno, eso sí que nos queda claro una vez se vieran en el ring mano a mano, cara a cara, que es exactamente lo que iba a pasar en el pasado Raw. Sería todo
excepto un cuento de hadas. Tiene Nakamura exactamente donde lo quiere y este parece ser el fin para Shinsuke. Me acuerdo hasta de Zafiro, papá. Y mira, mira, mira. ¡Oh, sí! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo ha logrado! Cody Rhodes. Vean. Un Cody Carter precioso. Pero ¿por qué hace esa separación? ¿Por qué no continúa? Oh, ya entiendo. Gracias por la explicación, señor Rhodes. El cruce de camino no llega. Nakamura con el rocío directamente a los ojos. Otra vez hay descalificación. Quedamos otra vez con puntos suspensivos. Lo acaba de dejar completamente ciego una vez y esto parecía el final, pero parece que Shinsuke Nakamura dice que es el principio. Es una verdadera pesadilla. Ese es el verdadero significado de una pesadilla. Algo horripilante que regresa a ti vez tras vez y de lo que no te puedes sacudir. Rocío rojo y venenoso en un momento en que se veía completamente perdido Nakamura. Cody estaba listo para acabar con él y Shinsuke tiene que recurrir a algo tan bajo. Pero, wow. Se llevó la victoria, pero no como hubiera querido Cody Rhodes. Igual, Calificación. no puede ver. Está tratando de defenderse, pero esto no puede ni ver. No, que Kinshasa, Dios mío. Hay Kinshasa para Cody Rhodes. Dios mío. Cody, ¿estás bien? Cody. Dios mío, ¿habrá sido tan malo el daño? ¿Te imaginas que lo vuelvan a sacar del camino ahora que está tan cerca de Royal Rumble? Bueno, Nakamura tuvo después de todo la última palabra. Ha estado amargado, ha estado celoso, envidioso. Y ahora, con lo que acaba de hacer, igual está sonriente porque parece que esto era un truco desde el principio. Es exactamente lo que ha querido hacer. ¡Wow! Los hermanos Creed. Y Nakamura dijo, me vinieron a sabotear. Bueno, en realidad siento gusto de ver a los hermanos Creed, porque lo que hubiera pasado aquí pudo haber sido bastante feo. Y Cody no lo merece. Pero Nakamura sigue caminando tranquilo y con malos planes. Y eso siempre puede ser peligrosísimo para la pesadilla americana camino Royal Rumble. Lo peor de todo esto es que, Marcelo, esto no ha terminado para nada. No, y con Royal Rumble a la vuelta de la esquina, ya lo dije antes, lo hemos dicho y escuchado de las mismas superestrellas. Hay muchos que quieren completar su sueño, pero solo uno lo logrará. Podrían amonestar a Nakamura, pero no soy yo el gerente de este programa. Por ahora lo que importa es que esté bien Cody Rhodes y sus ojos. Está retorciéndose del dolor todavía, ¿eh? Vean, era directamente un cruce de caminos precioso. Pero es que cada vez como que hay más niebla roja saliendo de la boca de Nakamura. Es como si fuera realmente un dragón, un monstruo que escupe fuego por la boca. Espero que Cody se recupere de esta. No sé si haberle cegado los ojos otra vez o hasta el daño emocional. No. ¡Oh, Dios mío, no puede ser! Sí, esto está lejos de terminarse. Una gran piedra de tranca para Cody Rhodes a la hora de completar su sueño. Los hermanos Creed solo podían ayudar hasta donde podían ayudar a Cody Rhodes, pero podrán ayudarse a sí mismos cuando intenten capitalizar en la oportunidad más grande que han tenido hasta el momento, cuando se enfrenten mano a mano a The Judgment Day por los títulos indiscutibles en pareja de WWE. Estos poderosos hermanos ya han recrecido y mucho sus nombres en la marca roja, pero el día del juicio está proclamando todavía ser la facción más dominante en toda WWE y buscan probar exactamente eso.
Y familia, vamos a tener una doble dosis de acción de campeonatos en pareja porque Chelsea Green y Piper Niven ponen sus títulos en juego contra las grandes Katana Chance y Kaden Carter. Esta fiesta va a estar buena para Kaden y Katana, quien buscan que esa fiesta las lleve a añadirle el oro a todos los colores que ellas portan. ¿O será acaso que Chelsea y Piper simplemente siguen con este estilo tal vez antipático, pero dominante en su reinado titular? Y en la marca azul, oye, seguiremos viendo el torneo que busca un retador número 1 para el campeonato de Estados Unidos de Logan Paul. Ahora, Kevin Owens yo no creo que esté al 100% cuando se enfrente al arrogante Austin Theory, mientras que sabemos ahora que será Carmelo Hayes de NXT quien pondrá sus destrezas en juego frente a Grayson Waller. Espera esta segunda ronda, pero solo 2 de estos 4 nombres saldrán airosos en este próximo SmackDown. Además, Roman Reigns regresa, pero el panorama ha cambiado completamente. Randy Orton está de vuelta en la marca azul. CM Punk ha dejado detalles sueltos por ahí, quién sabe qué está buscando. Así que el campeón indiscutible universal va a tener mucho de lo que hablar en este próximo SmackDown. Así es, familia. Roman Reigns va a tener mucho de lo que hablar y yo admito que estoy más que deseoso de escuchar lo que tenga que decir en esta, por así decirlo, nueva WWE. ¿Qué pasará? Y recuerden que todo lo que él diga lo analizaremos, lo veremos, lo disfrutaremos aquí en tu programa WWE en español. Soy Jerry Soto y nos vemos en la próxima aquí en tu programa. Gracias, familia.